¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Bendecidos en victoria y contenteza. Amén, gloria a Dios. Qué alegría, qué bonito, como decía nuestra hermana, estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Porque eso es lo más maravilloso, amados hermanos, encontrarnos aquí en este lugar con un propósito, con un mismo deseo de encontrarnos con la presencia del Señor. Como cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, en la espera del Espíritu Santo que venía sobre de ellos, y todos estaban en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Así nos encontramos hoy en este día. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios, hermanos. Pues es para mí, hermanos, esta noche un privilegio muy grande encontrarnos aquí nuevamente. Ya creo que la mayoría de los hermanos me conocen. Mi nombre es José Díaz. Soy originalmente de Guatemala, felizmente casado con mi esposa, se llama Esmeralda. Ella es originalmente de Honduras y ella se encuentra también en una misión. Normalmente no nos separamos, donde voy yo, ahí va ella también. Y pues como dice San Pablo, mi familia y yo, pues nosotros le servimos al Señor bajo un encuentro de un retiro espiritual, el cual nosotros tuvimos de la bendita Renovación Carismática Católica. Y de ese momento, pues de ese encuentro, pues aquí estamos sirviéndole al Señor. Actualmente coordinador del grupo de oración Testigos del Poder de Dios de la parroquia Santa María de Laurel. Y muy contentos, hermanos, de compartir con ustedes hoy en esta noche. Ahora le voy a pedir que repita conmigo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y dame un corazón como el de la Virgen María, que guardó la palabra, la meditó, la encarnó y la dio a la luz para compartirla, porque son ser misioneros es dar a Cristo. Oramos en la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hoy en esta noche, amados hermanos, ¿alguien sabe el tema que vamos a compartir hoy en esta noche? Sí lo sabemos. Sí, hoy vamos a compartir, hermanos, el tema de la oración, nuestra oración, unos pasos que vamos a tomar hoy en este día que son muy importantes, que yo sé que todos los sabemos, pero muchas veces necesitamos, ¿verdad? También sabemos que tenemos un modelo por excelencia que es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús nos llama a cada uno de nosotros a poder estar en oración todo el tiempo, porque como ustedes saben, ¿verdad? El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros pues tenemos que ser astutos en esa situación, porque yo sé que cada quien tiene sus batallas. Yo tengo mis batallas, porque el hecho de caminar en el camino del Señor pareciera de que no van a haber circunstancias, pero es cuando más hay circunstancias en la vida. Aparecen en el trabajo, aparecen en la familia, incluso en la iglesia también. Entonces, siempre tenemos que permanecer en oración. Pero la pregunta es, ¿qué significa la oración? O la oración, ¿qué es la oración para nosotros? La oración, hermanos y hermanas, es privada. Es algo que es directamente con el Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos, es confirmar que así es la palabra del Señor, que nosotros confirmamos lo que estamos escuchando, que es la palabra del Señor. La oración es un diálogo directamente ¿con quién? Con Dios. Entonces podemos ver ciertas oraciones que hay, ¿verdad? Las que nosotros hacemos. Hay oraciones que son repetidas, que pues normalmente las hacemos tal vez en el grupo, tal vez en nuestra casa, como por ejemplo la oración por excelencia. ¿Ustedes saben cuál es? El Padre Nuestro. Cuando los apóstoles estaban y les dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo oraríamos? A Él le piden la instrucción cómo hacerlos, y luego Él les dice, oren de esta manera. Es ahí donde nace la oración del Padre Nuestro que estás, hagámosla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase la voluntad así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día.
y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Muy bien. Esa es una oración que todos la hemos escuchado o la repetimos, pero también hay otra oración que la podemos llamar también como rezar, ¿verdad? Decir Dios te salve María. Entonces esas son oraciones que son repetidas, que ya las sabemos y las hemos escuchado y las hacemos justamente en grupo. Pero hoy quería hablar con ustedes la oración, lo que es la comunicación directa con el Señor. O sea, cuando Jesús iba a ir, se fue al monte de los olivos a orar. Él se fue, nos narra la palabra del Señor, y se puso con rostro bajo tierra a orar con su Padre, ¿verdad? Con su Padre, porque Él estaba a punto de ya llegar, que se le iba a llegar el tiempo donde iba a ser crucificado, iba a ser azotado, iba a ser maltratado. Entonces Él se fue al monte de los olivos a orar a un lugar que se llama Getsemaní. Ya vamos a ir entrando un poco a este tema que vamos a ir compartiendo hoy en este día. Pero la oración eficaz es una oración agradable al Señor, porque es una oración de fe, es una oración confiando en su amor y en su poder y en su fidelidad para nosotros. Esta es como les decía, la oración más importante, la oración de fe. Una oración que nosotros tenemos que hacer son esas palabras espontáneas que salen directamente de nuestro corazón hacia el Señor, para poderle pedir al Señor que nos ayude, para poderle pedir al Señor que nos saque de la situación en la que nosotros nos podemos encontrar en cualquier momento. ¿Cuántos trajeron su Biblia el día de hoy, hermanos? Amén, gloria a Dios. Vamos a meditar la palabra del Señor, que está tomada en San Mateo, en el capítulo 26, en los versículos 36 al 44. San Mateo 26 y versículo 36 al 44. Pueden contestar con un amén cuando ustedes lo hayan encontrado. Amén, gloria a Dios. San Mateo capítulo 26, versículos 36 al 44. Y nos ponemos de pie por respeto a la palabra del Señor hoy en esta noche, y lo vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: Siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante, y postrándose a tocar tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos, y dijo a Pedro: de modo de que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, podemos tomar asiento un momento. Pues meditando la palabra del Señor hoy en este día, hermanos y hermanas, vemos en la palabra del Señor, en el primer versículo en el que estamos leyendo, el que fue el 36, dice la palabra del Señor: llegó Jesús
con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní es un lugarcito que está dentro del territorio del Monte de los Olivos, y es un lugar donde están muchos como olivos que están amontonados y atrincherados, que viene siendo como una representación de lo que le iba a pasar a Jesús. Fue un lugar de encuentro que él tenía para ir a orar con su Padre. Y en ese lugar, pues bueno, lo vemos, a veces nos confundimos en la palabra de Dios cuando mencionamos el Monte de los Olivos y luego mencionamos ¿cómo se llama? Getsemaní, en donde Jesús fue a orar. Entonces, pero es el mismo territorio, pero es un lugarcito aparte donde él estaba. Pero la tristeza más grande que fue de él fue cuando los dejó a ellos que se quedaran despiertos y que oraran para que no caeran en tentación. Ahí ahora la pregunta para nosotros es, hermanos, ¿cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestro diálogo con el Señor? Vemos el ejemplo de Jesús, que se fue al Monte de los Olivos a orar a Getsemaní, y se fue a orar a ese lugar. Y nosotros muchas veces nos pasa que cuando sabemos, porque Jesús ya sabía lo que le venía, porque él conocía los pensamientos, sabía lo que venía, porque era lo que iba a pasar, lo que el Padre ya lo tenía predestinado para él. Entonces, él se fue a orar y los dejó a que se quedaran orando los demás. Y la tristeza más grande de él fue cuando llegó de regreso y los halló dormidos. Y así muchas veces nosotros caminamos también estando dormidos en la fe. Dormidos en la fe. Necesitamos despertar, porque Jesús, el ejemplo más grande lo vimos en él, que él, sabiendo lo que venía, se fue a orar. Muchas veces nosotros sabemos que tal vez se nos viene un problema encima, se nos viene una dificultad tan grande que no hayamos qué hacer, porque muchas veces nosotros también presentimos lo que nos va a pasar. Tal vez posiblemente en su trabajo le están levantando una calumnia y usted sabe que al presentarse al trabajo, ahí va a estar la persecución, ahí va a estar el problema. Tal vez en el hogar o tal vez en diferentes circunstancias. Usted ya sabe lo que se va a prevenir, pero sabe el problema más grande de nosotros es de que lo que hacemos es irnos, como Jesús se fue, pero él se fue a orar con su Padre. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es irle a contar a la comadre, al amigo, a la amiga, a los vecinos. Y esas cosas lo que puede provocar es traernos más problemas o sacarnos de la gracia de Dios, o posiblemente un mal consejo que le vayan a dar en su momento. Entonces es importante poder tomar en cuenta, gracias hermano, tomar en cuenta, hermanos, de poder irnos directamente con el Padre. Esa es la verdadera manera que nosotros podemos orar, igual que Jesús, de que él se fue directamente con su Padre. Entonces nosotros también, cuando sabemos que nos va a venir una tribulación o estamos en medio de una dificultad, es necesario que nosotros también pues clamemos, nos vayamos directo al Señor, porque es Él el que puede solucionar nuestros problemas. Y como les decía, la voluntad del Señor era tan grande que decía que no se haga como yo digo, sino que se haga siempre tu voluntad. Esa parte es algo muy maravilloso, porque para nosotros es muy difícil aceptar esa parte de decir que se haga como yo quiero, porque eso fue el Padre Jesús renunciando a todo, porque él fue un hombre de poder, un hombre, el rey, que podía hacer cualquier situación, la podía solucionar, pero él sabía, haciendo la voluntad de Dios, que siempre iba a pasar esta situación. Y nosotros pues también el Señor nos invita a que nosotros también nos despertemos en esa situación en la que nos podemos encontrar tal vez en este momento. Entonces es muy importante, y Jesús dijo a sus discípulos: sentados aquí y oren y velen mientras que vuelva. Y se fue a orar con su Padre con el rostro bajo tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, de mí esta copa, pero no sea como yo digo, sino como tú quieras. Qué bonita la palabra del Señor, la que nos invita hoy en este día, hermanos, a que nosotros, ¿verdad?, hagamos la voluntad siempre del Señor. Que nosotros siempre estemos dispuestos a poder, en medio de las circunstancias, como estábamos ahorita, a través de la oración, a través de las dificultades, a alabar al Señor, a glorificar al Señor. No importa la situación que estemos pasando en este momento, como decimos en la palabra del Señor y a través de nuestras oraciones,
de que no importa cuántas veces nosotros hayamos caído en alguna situación, el Señor está pendiente de cuántas veces nosotros llegamos y decimos: Señor, perdóname, perdóname porque te he fallado. Entonces, es muy importante, hermanos, lo que da a entender en todo esto de la palabra de Dios a nosotros, que tenemos que irnos directos con el Señor. ¿En dónde encontró consuelo Jesús, hermanos? Con la oración directamente con su Padre. Es el ejemplo que Jesús nos da, y en Él siempre encontramos la fortaleza, porque cree que Jesús estaba triste y angustiado. No era por el sufrimiento que Él iba a pasar, es que esos momentos es la primera vez que iba a experimentar lo que el ser humano vive cuando está o camina en pecado. Un ser humano separado de Dios vive desamparado. Dígale a su hermano: no te desampares del Señor. Dígale, agárrese del Señor. Un ser humano separado de Dios vive desamparado. Por eso tenemos que estar siempre nosotros agarrados de la vid verdadera, que es Jesús. Él es el árbol. Él es el árbol, y Él lo dice en su palabra, que una rama, Él nos narra en la palabra del Señor de que Él es la vid verdadera y nosotros somos sus sarmientos, y los sarmientos están representados como una rama, y una rama cortada del árbol no sirve solamente para ¿qué? Para meterle fuego, ¿verdad? Para leña. Entonces nosotros tenemos que permanecer siempre, siempre en Jesús. Por eso, en medio de las circunstancias, no importa de que lo critiquen, que le digan: hermano, usted es un hipócrita porque usted va a la iglesia y no se le miran los cambios. No importa que le digan nada. Dice la palabra de Dios en San Mateo, en el capítulo 5, en los versos del 11 al 12, dice la palabra del Señor: felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra del Señor. En el verso 41 nos narra la palabra de Dios de San Mateo, donde estamos aquí meditando la palabra de Dios. Dice: velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Esa es la pregunta para cada uno de nosotros, hermanos. Vemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo es el motor de nuestras vidas, el motor que nos mueve, el que nos despierta en la mañana, el soplo de vida. Es el que nos sostiene, es la promesa de Dios que nos ha dejado para que nosotros clamemos y pidamos con fervor al Espíritu Santo. De la manera que nosotros abramos nuestro corazón, de esa manera, de esa apertura, el Espíritu Santo empezará a obrar en nuestra vida. Tal vez va a ser poco a poco, pero se van a ir viendo los cambios. Pero también nos narra en la otra parte, donde dice que oremos siempre para que no caigamos en tentación. Porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Ven que la carne todo quiere, hermanos. Muchas veces vamos a la tienda, tal vez ya tenemos una camisa que es color celeste como la que yo cargo, pero le falta todavía una flechita que es como Nike. Entonces digo, me la voy a llevar también. Y empezamos a jalar una cosa, empezamos a jalar otra. Y les digo, son cosas que pues al final es pecado, hermanos. Es pecado estar amontonando tanta cosa que al final, o sea, no sirve, porque tenemos que ser conformes a la voluntad del Señor. Entonces la carne quiere de todo, hermano. Lo más importante es que la carne quiere caer en pecado. Y ustedes saben que el pecado, ¿qué es? Es muerte. Es muerte, hermanos. Es muerte espiritual y muerte de todo. Porque imagínense, el pecado pues no es agrado de Dios. Entonces nosotros tenemos que siempre tratar la manera de hacer la voluntad de Dios. Yo siempre comparo la vida como un imán. Siempre menciono esta parte, que cuando salimos afuera todo se nos quiere pegar, porque tan fácil es caer en tentación, pero salir de la situación, hermanos, es bien difícil, es bien complicado. La verdad, salir de la tentación es bien complicado. Por eso nosotros tenemos que ser perseverantes en la oración, que no nos desanimemos por cualquier situación que nos esté pasando en nuestra vida, porque las tentaciones siempre van a llegar a querer afectarnos en nuestra vida espiritual. Entonces,
En esta sección se trata de la traición, más que todo lo que estábamos hablando de este capítulo de San Mateo. Es donde nos narra, si ustedes tienen tiempo, ¿verdad? Y sería importante que todos leamos la palabra del Señor. Nos narra toditito desde el principio, donde el Señor cuando fue Judas que lo iba a traicionar, que lo traicionó. Ahí nos narra toditito. Creo que esta es la parte más específica donde nos narra San Mateo de toda la situación, de todo lo que pasó en la última cena, en el huerto de Getsemaní, la unción en Betania. Hay tantas cosas que nosotros podemos ir descubriendo. Esta solamente es la parte de la oración. Entonces quería enfocarme en algunas partes a través de la oración para esta noche. Lo que es la oración de adoración. La oración de adoración, hermanos, podemos dar un texto bíblico para esta oración de adoración en San Juan capítulo 4, verso del 23 al 24, si ustedes lo quieren buscar. San Juan capítulo 4, en el verso del 23 al 24. Dice la palabra. Jesús dice: pero llega la hora, ya estamos en ella, en aquello en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Palabra del Señor. La oración de adoración, hermanos y hermanas, es una oración en la cual no vamos a mixtar, es una oración en la cual nosotros vamos a adorar, palabras de adorar al Señor, palabras bonitas, palabras que nacen del corazón, a decirle al Señor cuánto usted lo adora, cuánto usted lo ama, cuánto usted lo necesita a Él para decirle: Señor, yo te adoro, Señor, yo te alabo, Señor, yo te glorifico. En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la enfermedad, usted va a adorar al Señor. Por otro lado, tenemos la oración de petición. Primera San Juan capítulo 5, en el verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que las tenemos, las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la oración de petición. Pedirle al Señor, hermanos y hermanas, es pedirle por las necesidades que estemos pasando en cualquier momento. Tal vez alguna enfermedad que estemos pasando, le decimos: Señor, ayúdame, porque sabemos que el único que hace milagros es el Señor. Amén. El Señor es el que hace los milagros. Si no fuera, yo sé que todos aquí hemos tenido una experiencia maravillosa con el Señor y nos ha sacado de alguna situación y le hemos pedido con fervor al Señor. Le hemos pedido de todo corazón: Señor, ayúdame. Ayúdame a salir de esta situación en la que me encuentro. Y Él todo lo hace perfecto, porque Él nos ha sacado de la situación en la que nosotros nos encontramos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, en aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue tu agrado. Palabra del Señor. Siempre nos habla de hacer la voluntad del Padre, de alabarlo, de exclamarlo y decirle: Señor del cielo y de la tierra, y que también ha mantenido estas cosas ocultas para todo aquel que quiera recibir la palabra con alegría, con gozo, para todo aquel. Porque también nos narra la palabra del Señor de un sembrador, ¿verdad? De un sembrador que salió a sembrar en la mañana, y nos narra la palabra del Señor que en el transcurso del camino cayeron unas semillas sobre el camino y llegaron las aves y se las comieron. Después también dice que pusieron otras semillas dentro de espinos, no crecieron porque se ahogaron. Otras cayeron en medio de las piedras, también no pudieron dar fruto. Y otras cayeron en un terreno bueno, y esas dieron fruto. Y esa semilla, hermanos y hermanas, es la palabra del Señor, la que hoy llega a nuestra vida. Depende de la manera como nosotros agarremos la palabra de Dios en nuestro corazón.
asimismo nosotros empezaremos a sentir esta alegría del Evangelio. Yo cuando no conocía de Dios, yo decía, qué aburrido debe ser estar en los caminos del Señor. Y me invitaban a ir a la iglesia y yo decía, no, todavía no. Siempre decía algo, pero miren hermanos, no hay que esperar. Por eso hay que ser dóciles a la palabra del Señor. Yo esperé hasta el último momento y fue muy difícil, porque dice la palabra que cuando nosotros estamos, hermanos y hermanas, destinados a poder estar en la salvación, vamos a llegar. No sé cómo vamos a llegar, pero vamos a llegar. Por eso es mejor, si usted tiene sus dos manitas, sus dos piecitos y un buen corazón, hay que llegar de un solo ahorita. Porque yo llegué ya en una camilla. Ahí fue donde el Señor me rescató. Y por eso pues damos testimonio de las cosas grandes que el Señor hace en nuestra vida. Y yo sé que también en ustedes el Señor ha obrado, porque por eso nos encontramos hoy aquí en este lugar. Porque hemos creído en un Dios bueno, en un Padre milagroso, en un Señor que todo lo puede, aquel de lo imposible, aquel que ha sanado a tantas personas y nosotros lo sabemos y lo hemos visto con nuestros propios ojos. Eso es lo más maravilloso. Un testimonio de una persona que nosotros fuimos a orar por ella. Le habían dado 2 semanas de vida. El esposo pasaron como 13 años viviendo en unión libre y nunca tuvo el valor, con hijos ya grandes, pedirle matrimonio a ella. Y ya cuando sabía que faltaban 2 semanas para casarse, le quería pedir matrimonio y no hallaba cómo hacer. Y nos dijo a nosotros, ustedes vinieron a orar por ella, por favor ayúdenme a cómo le podemos hacer para que yo le diga que se case conmigo, porque él me va a rechazar. Pero fíjese que el Señor fue obrando en la muchacha, porque incluso no comía. A través de la oración la muchacha pidió comida, porque una muchacha muy joven, como de 31 años, y ya 2 semanas le habían destinado de vida. Y llegamos a orar ahí a ese lugar, y esa muchacha ahí está viva, porque el Señor hace la obra, si nosotros lo creemos, hermanos. Bendito sea el Señor. Dele palmas más fuertes al Señor, porque es Él el que hace el milagro en las vidas, solamente Él. Entonces estuvimos ahí y ya luego pues ya ellos empezaron su proceso. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Que ella confesó de que ella antes le servía al Señor, pero después de eso se salió para las cosas del mundo. Como les digo, el mundo, usted puede decir, me voy de este lugar. Este lugarcito es un lugar santo donde venimos a alabar y glorificar al Señor, porque así fue como cuando se le presentó aquella zarza que ardía a Moisés. Y le dijo, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Entonces, eso fue la cosa, que ella dice que estaba en el camino del Señor y decidió irse para afuera, salirse del camino del Señor. Entonces, el salirse del camino del Señor provoca grandes consecuencias. ¿Por qué? Porque el estar caminando en el Señor, hermanos y hermanas, nuestra alma está limpia, porque el Señor nos ha liberado de muchos demonios, de muchos malos espíritus. Le llamamos así porque nos narra la palabra del Señor que cuando encontró un hombre endemoniado, le preguntan los mismos demonios, los mismos espíritus, les preguntan, ¿qué quieres de nosotros, hijos del Altísimo? Y Él les pregunta, ¿cómo te llaman? Y ellos les responden, somos región. Y les piden que por favor los deje, que se vayan para meter en que sea en los cerdos. Entonces quiere decir que cuando una persona es liberada, es sanada, esa casa queda limpia y solo vive el Espíritu Santo de Dios. Por eso usted, hermano y hermana, tiene que amarse como es, con nuestros defectos a como somos. Somos preciosos ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen del Señor y somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Dice que una persona cuando toma el cuerpo de Cristo se convierte en una custodia en ese momento. Dice que hay mucha gente que no le tiene respeto a la Eucaristía, y es el culmen, es el Señor vivo. Que cuando una persona, hay veces que llega a la iglesia, solo reciben el cuerpo de Cristo y salen en carrera. Yo cuando miro eso le digo a los hermanos, hay que agarrar 2 velas y irnos uno en cada lado a custodiarlo, porque es una custodia, hermanos. Ustedes saben que la Eucaristía lleva un proceso en nuestro cuerpo también. Entonces tenemos que nosotros cuidar nuestro templo, que es nuestra vida, nuestro cuerpo también. Cuidar el cuerpo precioso que el Señor nos ha dado. Porque así es, hermanos. Somos templo y morada del Señor y tenemos que cuidarnos también, porque el Señor nos ha mandado sanos a nosotros. Ahí depende de nosotros cómo estamos cuidando nuestra vida. Si le estamos poniendo otras cosas, otras sustancias, borracheras, otras cosas, todo eso pues no es agrado del Señor. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que cuidar siempre, porque estamos llamados a ser santos.
desde nuestro bautismo. Nosotros fuimos llamados a ser santos, a ser profetas, sacerdotes y reyes. Desde ese momento nosotros empezamos a probar un pedacito de cielo del Señor. Ya empezamos a ser parte de todo eso, pero no hay que permitir que las circunstancias de la vida nos vayan sacando de la gracia de Dios. Porque es fácil, como les decía, caer en tentación. Entonces, en el Salmo 1:11 dice la palabra: alaben al Señor en todas las naciones y festéjenlo todos los pueblos, pues su amor hacia nosotros es muy grande y la lealtad del Señor es para siempre. Miren qué maravilloso este salmo maravilloso, en el cual podemos saber que nosotros estamos llamados a poder alabar y glorificar al Señor en todo momento y en todo lugar. Por eso, hermanos, yo les animo en el nombre del Señor a poder seguir caminando. No se desmayen y no se desanimen y no se queden en sus casas tampoco. Vengan todos los días aquí, cuando los invitan aquí los viernes que hacen la oración, ¿verdad? Sí, todos los viernes, hermanos, y inviten a sus hermanos, a sus primas y le digan: vamos al grupo de oración, allá está Jesús, porque antes de que usted viniera, Jesús ya estaba aquí esperándolo. Amén. Jesús ya sabía que ese asiento donde usted está, ahí iba a estar usted. Entonces hay que hacer la voluntad siempre de Dios. Una parte muy importante que entre en cuenta de todo esto es la obediencia, hermanos. Ser obedientes a la palabra del Señor, a ese llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Porque nosotros, hermanos y hermanas, a través de nuestra oración podemos fortalecernos y ir descubriendo esos dones y esos carismas que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos algo que aportar, porque el Señor nos ha dado ya nos ha dado. Es cuestión de descubrirlos y ponerlos al servicio de la iglesia en todo momento. Entonces, al tomar la decisión de sujetarse a la voluntad de Dios, orar sin cansancio, aunque el milagro todavía no haya llegado. Hay mucha gente que se desanima pronto. Se desanima porque dice: Señor, te he llamado porque transformes a mi esposo. Te he orado porque transformes a mi esposa, pero no ha pasado todavía. Entonces, como mira que hace una cosa, pues dice: no, yo, como ella lo hizo, yo también lo voy a hacer. No, hermano. Recuérdese que la salvación es individual y tenemos que permanecer siempre en oración sin cansancio. Aunque el milagro usted todavía no lo haya visto, espérelo, que estará a punto de llegar a su vida. No se desanime, no se desespere, no se inquiete, continúe. Porque este camino es un camino de valientes, un camino de que el Señor nos permite con su infinita misericordia levantarnos con la fuerza del Espíritu Santo. Pero estamos llamados a permanecer en Él y seguir ese ejemplo de la oración del Padre bueno, del Padre amoroso, de ese Padre glorioso que nos invita a que nosotros, hermanos y hermanas, permanezcamos siempre en oración y en intercesión también por aquellos que no conocen de Dios. Vaya, gracias a Dios, nosotros ya nos han predicado la palabra de Dios, pero hay mucha gente que no conoce de Dios. A veces pensamos que el vivir, solo nací y voy a vivir porque tengo que vivir. Pero no, hermanos. Se trata de nuestra salvación, de nuestra vida. Y por eso tenemos que permanecer en una vida de oración. Siempre, siempre. Ese es el arma primordial que nosotros necesitamos para poder derrotar las acechanzas del enemigo. Porque el enemigo, primero, él usa 3 tácticas. La primera es que él va a llegar con un pensamiento en la cabeza. Primero un pensamiento en donde le va a poner ideas erróneas para que mire mal a su hermano, para que maltrate o para que sea otra cosa. Primero llega a la mente, después, hermanos, llega al corazón. Cuando ya llega al corazón es un poco más duro, porque ahí solamente el Señor es el único que puede sacar todas las cosas que llegan al corazón. Por otro lado, es el más difícil, es cuando ya actúa. Esas son las 3 tácticas. Primero llega el pensamiento, segundo el corazón y después actúa. Es cuando nosotros vemos a hermanos o personas que son desalmadas, que no tienen conciencia de quitarle la vida a otra persona y hacen tantas destrocidades
robando inocencia de niños, haciendo tantas cosas, porque el enemigo, hermanos, de verdad, como dice San Pablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso tenemos que cuidarnos. ¿Y cómo podemos derrotarlo? A través de la oración. La oración eficaz es la oración de fe, la oración que nace, esas palabras espontáneas que nacen del corazón. Pero el Señor también dice en su palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no sabemos pedir, hermanos. Muchas veces pedimos al Señor: Señor, que pueda yo comprar este carro, Señor, que yo pueda comprar esta casa, Señor, que yo pueda tener 3 trabajos, Señor, que yo pueda comprar, me gane la lotería. Todas esas cosas, hermanos, son cosas materiales que al final de al cabo no nos van a dar nada. Recuerden que el Señor, cuando hacía los milagros, hermanos y hermanas, Él primero sanaba el corazón, primero liberaba y después sanaba los impedimentos de las personas. El ciego, el sordo, la mujer hemorroísa. Tantas situaciones que el Señor hizo y sigue haciendo en las vidas. Por eso, hermanos, sigamos orando fervientemente con el Señor, pidiéndole que nos ayude a poder salir de las dificultades que nosotros podamos tener en nuestras vidas. Esas palabras que nazcan de nuestro corazón, para que sea agrado de Dios, y un padre escucha a su hijo. Así que, hermanos y hermanas, nos vamos a ir poniendo de pie, porque vamos a hacer una oración